armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Irak, la clave de Oriente Medio. Hola amantes de la historia. Hoy volvemos a hablar de actualidad, pero también de historia, para conocer lo que está sucediendo en la clave de Oriente Medio, o también podemos conocerlo como la bisagra. Irak separa dos realidades muy distintas, zonas de mayoría suní con zonas de mayoría chiita. Los países árabes de Persia es un lugar fundamental y estratégico para la geopolítica de Oriente Medio. Vamos a intentar conocer qué está sucediendo en el país tras la caída de Saddam y sobre todo tras la salida de Estados Unidos en estas tierras de Mesopotamia. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Mariano de Miguel, pero como siempre os recuerdo que si os gusta este programa podéis suscribiros a nuestro canal, a Bellum Artis Historia Militar, también dar a me gusta, dejar un comentario y si queréis podéis compartir el programa para que más gente descubra nuestras historias habladas. Ya sabéis que la historia fue actualidad y aquí en Bellum Artis no solo queremos contar lo que pasó hace mucho tiempo, sino también lo que está sucediendo a día de hoy, pero siempre con ojos de historiador y con un análisis crítico de los hechos para entender el porqué. Para ello, hoy contamos con la ayuda de Mariano de Miguel, que es nuestro experto en Oriente Medio. Ya viajamos con él a Pakistán y sobre todo a Afganistán, que es el lugar de su tesis doctoral. Y ahora vamos a hablar aquí, en profundidad, de Irak. Hola Mariano, ¿qué tal? Hola Paco, muy buenas tardes, encantado de estar con todos vosotros, pues con lo que has dicho, con digamos un estado bisagra pero también alto, importante de Oriente Medio. No deja de ser quizá, bueno, hablando de un modo quizá poco técnico pero a la par realista, la Yugoslavia de Oriente Medio, por la fusión de un norte kurdo con una parte central sunita y un sur chiita que nunca habían formado un país o una entidad política propia, ¿no? De quizá esos polvos vienen estos lodos y ya con la independencia y creación del moderno Irak en el año 32, la caída de la monarquía, la llegada del Baas, caída de Saddam Hussein, etcétera, estamos viendo el continuo devenir y descenso al caos de un país que teniendo las segundas, terceras, digamos, reservas de petróleo del mundo, no se supo redistribuir entre la población y ha caído en el caos y la anarquía más brutal, tristemente. Sí, sí. Por desgracia, la teoría del caos no funcionó. Uno de los fundamentos que tenían los neocon estadounidenses en la invasión de Irak era que con el caos, destruyendo las estructuras burocráticas, administrativas, políticas, incluso también étnicas de la nación, se podría construir una democracia a partir de ella y un estado económico más viable, pero vamos a ver ahora que eso no fue así, ¿no? Efectivamente. Fue un auténtico desastre porque la invasión a la cual un asesor a posteriori de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, David Kilcullen, australiano, pero cedido por la Armada australiana entre el año, si no me equivoco, 2004-2006, perdió el puesto por decir a Condoleezza Rice que la peor decisión de Estados Unidos en los últimos 50 años había sido invadir Irak. Era casi comparable a la barbaridad que hizo Hitler al invadir sin pensarlo la Unión Soviética. No solo eso, sino que posteriormente Kilcullen
sacó un libro que se llama The Accidental Guerrilla, el cual hablaba de cómo esa destabilización de Irak iba a hacer un efecto spillover, como bien has indicado, en ese caos contra otros países. Se habló de convertir Irak, tras la caída de un dictador como Saddam Hussein, en un remanso de paz. Todo al contrario, ha habido una libanización del país y asimismo, en clave étnica religiosa, pero asimismo la llegada del mal llamado Estado Islámico entre 2014 y 2017. Unido a todo ello, el país ahora mismo está en quiebra técnica porque nunca se pudo reconstruir, primero a raíz de esta invasión ilegal, decidida así por parte de la ONU, posteriormente una guerra civil entre suníes y chiíes, el caos del Estado Islámico, y no lo olvidemos que fue uno de los países más afectados por carecer de servicios sanitarios básicos a causa de la COVID, ¿no? Es todo un mare magnum que ha convertido un país que en un momento se llegó a equiparar a lo que sería en Producto Interior Bruto o renta per cápita a la España y Portugal de los años 70-80, ahora mismo está probablemente a nivel de Etiopía. Es muy importante entender, en primer lugar, que la historia de Irak, ¿no? Irak es un país que realmente se funda como una especie de organización administrativa, ¿no?, de las colonias británicas en esta zona, frente, por un lado, a las francesas. Esto hay que siempre a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y cómo ya se extiende lo que ya tenía algo de presencia los británicos en esa zona, más lo que se coge con la descomposición, ¿no?, del Imperio Otomano, ¿no? Totalmente, porque tenemos que hablar de un acuerdo envenenado como fue Sykes-Picot, pero ya anteriormente, cuando se vio lo que era ese Imperio Otomano que se denominó el anciano enfermo y endeble de Europa, Gran Bretaña, Reino Unido, Inglaterra, como se quiera denominar por espacio geopolítico de la época, aprovechó para meter sus negocios por ejemplo, e incluso Alemania, en el ferrocarril Bagdad-Berlín, largo etcétera, inversiones en la Shell Oil, de que ya no estaba nacionalizado el petróleo, como haría posteriormente el general Abdul Karim Qasem. Y no debemos de olvidar que, vuelvo a repetirlo, es un país artificial en el que se junta un norte kurdo separado también de sus hermanos kurdo-turcos y kurdos sirios, asimismo un sur que era la Vilayet o provincia de Basora en el Imperio Otomano, mayoritariamente costera y en todo caso podríamos decir e indicar que de mayoría chií, y un centro sunita que compartía también una frontera y una especie de larga continuidad étnico-religiosa lingüística con Siria, que Siria pasó evidentemente a esos protectorados de Francia e Inglaterra tras la Primera Guerra Mundial, como fue también el mandato británico de Palestina. Pues aquí hace poco, unos días, la semana pasada, hice un programa con Carlos Caballero Jurado hablando sobre el fin del Imperio Otomano, y el que quiera conocer un poco toda esta historia, le recomiendo que se acerque a este programa, y sobre todo lo que dijo uno de los creadores de ese mapa, dijo, en una tarde solucionó el problema. Sí, totalmente fue así. Encima, muchas veces decían que había un chiste, por ejemplo, con el alfabeto armenio y también está vinculado al Cáucaso con toda esa zona de Levante, por la migración que hubo, pero el alfabeto armenio y georgiano, que se quejaban los georgianos de que querían un alfabeto como el armenio, igual que llevó a cabo Mesrop Barrox, ¿no?, el sacerdote o clérigo, monje, que desarrolló el alfabeto armenio. Este hombre saltó, lanzó un plato de macarrones y con las formas de los macarrones caídos dijo, ahí tenéis vuestro alfabeto. Pues esto que comentas es muy igual. Hizo el mapa de una tarde, se le derramaría el tintero y diría, bueno, pues aquí esta frontera, aquí esto otro, porque muchas veces la teoría de la escuadra de Cartabón y la división, ahora realmente, para crear, valga la redundancia, un dividido en enteras, fue un hecho, sobre todo porque la parte de Deir al-Zor tenía que pertenecer a Irak y pasó a Siria. Y, por ejemplo, la zona de Tikrit, donde se crió Saddam Hussein, pertenecía a Irak y Siria. Era un problema. Claro, y también cuando tenemos aquí el mapa, ¿no? Y vemos el mapa, así lo tengo ahora mismo, claro, tú ves el tamaño del territorio y dices, pues está compensado, ¿no? En el mapa hay tanto de sunís como de chiitas, incluso intercalamos el territorio donde están mezclados, y bueno, es la mitad del país de cada, pero la realidad es que no es así, porque la densidad demográfica no es igual en la zona oriental pegada a Siria, que hay un gran número de desiertos, a la zona en el valle de Mesopotamia, ¿no? Es decir, en el valle, en Mesopotamia entre los dos ríos, ¿no?, en Tigris y Éufrates. Sí, efectivamente, y encima no se puede negar una cosa. La demografía chií, con respecto a la suní, cierto es que en todos los países de credo árabe, de etnia árabe y credo islámico,
la demografía o la natalidad, perdón, es muy alta. Pero el caso chiita se ha, multiplicado durante los últimos 20 años, decían aproximadamente algunos estudios, por el 80%, ¿no? Es complicado analizar esto. Hemos de darnos cuenta de que ya hubo una migración hacia Bagdad, hacia la antigua ciudad Saddam, ahora llamada ciudad Sadr por Muqtada al-Sadr, de aproximadamente el 20% de la población que estaba en la zona mayoritariamente chií, el sur, como he dicho anteriormente, Basora, Diyala, etcétera. El norte sigue siendo un norte homogéneamente kurdo. Hay árabes que intentó un proceso de arabización forzada por parte de Saddam cuando la campaña de Al-Anfal, que fue realmente un genocidio. Conocemos todo lo que hizo en Halabja con esos ataques con armas químicas, el bombardeo, pero también hay presencia de turcomanos y circasianos, unas minorías que realmente por el gobierno de Bagdad, a modo constitucional, están reconocidas, pero sobre el papel sus derechos siguen siendo, agua de borrajas. Mira, circasianos me viene siempre a la cabeza la escena de la película Lores de Arabia, que lo confunden Cuando con un se pasa circasiano. uno de ellos para evitar la tortura y aún así, Sí. que encima, si no me acuerdo si era en Siria o en Irak, me parece que era en Siria. En Siria, sí. Siria, ¿no? Sí, era una escena bastante impresionante, bastante potente, Sí. con José Ferrer haciendo de malote. De malo, de general otomano. Sí. Entonces, esas divisiones artificiales han hecho realmente un problema tanto en Irak como en Siria, en Líbano y obviamente el Estado de Israel con respecto a Palestina, ¿no? O ahora la Autoridad Nacional Palestina. ¿Cómo se llegó a esto? Pues por una mala administración neocolonial, ya no decimos colonial, es que a partir del año 17 es neocolonialismo, es unos cambios, intereses sobre todo en el nuevo maná, que es el oro negro, y démonos cuenta de que Irak, vuelvo a repetirlo, no sé si ahora sean terceras, quizá por lo que se descubrió en Venezuela, pero estamos hablando de entre las segundas y terceras reservas potenciales de petróleo y gas del mundo. No, incluso aunque en Venezuela sean mayores, no significa que sean mejores. Efectivamente. Venezuela tiene un problema en cuanto a la calidad. Exactamente, las de Irak son de refinado fino, muy rápido, transporte por el puerto de Basora, justamente, muy sencillo. El transporte fluvial no ha causado nunca ningún problema de retenciones durante el tráfico de crudo. Estamos hablando de eso, vuelvo a repetirlo, un país, centro de Oriente, es que ahí podemos decir Oriente Medio, Oriente Próximo, cuando los dos, el Levante, es una posición, geoestratégica muy importante y también diríamos que vital. Pues tenemos el por qué, ¿no? Y todo cambia en el 2003, ¿no? En la famosa invasión de Irak de Estados Unidos, las armas de destrucción masiva, las no armas de destrucción masiva. Al final, por desgracia, los intereses políticos de los grandes poderosos hacen que otros sean los peones, ¿no? Lo vemos ahora en Ucrania, los pueblos ucranianos son los peones de los juegos de los poderosos, ¿no? Pues tenemos en este caso Estados Unidos que con la excusa, ¿no? de una dictadura que era cierta, que había usado armas químicas contra la población, pero con la mentira de que tenía más para usar, invade el país. Y bueno, ahí nos vamos a la posguerra, ¿no? Una posguerra en la que se intenta poner democracia, ¿no? En un lugar en el que no la habían tenido, ¿sabes? No solo no habían tenido democracia, desconocía lo que era democracia, y eso es administración o coalición provisional, coalición de la autoridad provisional, primero con un virrey como era Jerry Bremer, hace lo que comentaste anteriormente de castrar el Estado iraquí, no solo prohibiendo el BAS y las Fuerzas Armadas, sino incluso a funcionarios del partido poder estar en el nuevo Irak. Estamos hablando de 3 millones a 4 millones de personas, muchos de ellos militares con experiencia táctica durante la guerra contra Irán, en la guerra de guerrillas contra los chiíes, que se quedaron sin pensión y sin capacidad de estar en este nuevo amanecer, ¿no? Lógicamente se crea una guerrilla que tanto es nacionalista como vinculada al BAS, pero empieza a haber elementos yihadistas que curiosamente proceden de la única parte que no controlaba Saddam Hussein, como era la zona exclusionaria del Kurdistán. Es decir, el Kurdistán sufre una guerra civil entre el año 95 y 96 con los dos partidos hegemónicos, la Unión Patriótica de Kurdistán y el Partido Democrático de Kurdistán, matándose a tiros. Llegan unos yihadistas como ese movimiento islámico de Kurdistán o Ansar Allah de Ali Bakir y el Mullah Krekar y crean entre otros sitios en Halabja una especie de emirato talibán, lugar al que llega posteriormente el carnicero de Bagdad como era Abu Musab al-Zarqawi, tristemente conocido jordano por esas grabaciones de ejecuciones, decapitaciones, etcétera. Es decir, como indicó, vuelvo a repetirme, David Kilcullen, en 2005 no habría Al-Qaeda en Irak, posteriormente Estado Islámico, si no hubiese acaecido esa invasión. Estamos hablando de que, obviamente sí, sabíamos lo que hizo Saddam, un Saddam que temporalmente hace 40 años, en el año 83, era amigo de Estados Unidos,
a pesar de intentar crear una arma nuclear que se bombardeó en el reactor de Osirak por parte de Israel en el 81, y en el 83, como Saddam estaba masacrando al enemigo fundamentalista, que era el Irán de los ayatolá, pues se le nutrió de armas, y hay una foto bastante famosa, o vídeo, no recuerdo bien, en la que aparece echando la mano del posteriormente secretario de Defensa de Estados Unidos, como es Donald Rumsfeld. Le vendía a todo el mundo armas, ¿sí? Exactamente. Hubo un momento en el que quizá el mayor receptor de armas de todo el mundo, junto a la resistencia islamista afgana, probablemente fue el Irak de Saddam Hussein. Desde los países del Golfo, que temían la revolución islámica en sus países, porque, por ejemplo, Kuwait, poca gente lo conoce, pero el 20% de la población es chiita, Bahrein, una estándar similar, o incluso a Arabia del Saudí, pues utilizaron al Irak de Saddam Hussein, a pesar de la sangría de bajas y carnicería que hubo contra la economía del país debido a ello, pues como escudo contra esa revolución islámica o la media luna creciente del chiismo, que podía llegar desde Irán hasta Siria. Bien. Pues aquí tengo la foto, la conseguí. Y ahora tengo a Rumsfeld con Saddam, ¿no? Sí, y ahora con Bush. Para que veamos eso, sí. Bueno, la geopolítica, por desgracia, ¿no? Cada vez que profundizas más, es un juego de falsedades, hipocresías y de cambio de parejas, ¿no? De baile, ¿no? Es decir, obviamente, cambio de cartas y una etcétera. El problema es que en todo este juego los que sufren son los peones y los países pequeños, que somos sus comodines, ¿no? Efectivamente, aquí sobre todo, pues ha habido generaciones de iraquíes que desde el año 80, cuando Irak por orden de Saddam invade, primero Irán y luego la tormenta del desierto, la invasión que sufren ya por parte de los estadounidenses y la guerra con el Estado Islámico, no conocen más sociedad que una devastada por la guerra, con todo lo que conlleva. Es cierto que la guerra contra contra Irán se focalizó solo en la zona sur, el puerto Basora, intentando luego anexionarse el territorio de Shat el-Arab, Khorramshahr, llamado Arabistán por los iraquíes, pero hubo un momento de guerra de cazas, de bombardeos, por ejemplo, de Bagdad, Faluya, Basora, por parte de la aviación, aunque escasa, pero potente, de los iraníes, porque Irán se encontraba ante un embargo muy potente desde la época de la caída del Shah, pero contó con ayuda subrepticia de asesores, generalmente creo que eran chinos, soviéticos, porque también es verdad que la Unión Soviética jugó dos bandas, tanto con el Irán de Khomeini como con el Irak de Saddam Hussein. Sí, porque casi todos los carros de combate de Saddam eran soviéticos. Efectivamente, y les venía bien que las dos partes quedasen desgastadas o exhaustas, ¿no? Aparte, no a lo que era el Politburó, a tanto a Brezhnev, como sus sucesores como Andropov, Chernenko y Gorbachev, no le gustaba ni mucho menos Khomeini, pero tampoco le gustaba Saddam Hussein, porque en menos de 4 años desde su llegada al poder había purgado y ejecutado a los miembros mayoritarios del Partido Comunista iraquí. Fue una masacre, desde luego, que recordaban mucho justamente a lo que fueron algunos procesos, no tanto ya por el estalinismo, sino por Hitler con respecto a los propios militantes comunistas que había en aquellos momentos en Alemania hace 90 años. Mira, hablando un poco del Baas, ¿no? Hay un líder, digamos, de los que estaba en las cartas, ¿no? En las famosas cartas esas de póker que se dio a los soldados americanos, que es un claro ejemplo de qué sucedió con los que eran miembros del partido Baas, que eran laicos supuestamente, eran musulmanes, pero laicos, la mayor parte de ellos, y se van uniendo en esa lucha de guerrillas que va dejando polvorines ocultos en todo el norte de Irak, que después se emplean por el ISIS, Daesh, Al-Qaeda, depende del momento. Es que Al-Qaeda al principio, Al-Qaeda en Irak. Anteriormente lo que era Ansar Allah, pues sí, es verdad, sí. Y está, uno de ellos es Al-Duri, que es el general, el pelirrojo famoso, que es el ejemplo claro de cómo miembros laicos del Baas colaboraron con los yihadistas porque tenían el mismo enemigo, ¿no? Y de hecho fue cuando que Estados Unidos acaba con él, lo acaba con él como miembro del Daesh, ¿no? Efectivamente, Al-Duri, que encima no sé cómo aguantó tanto, porque al final muere durante un bombardeo, pero es que estaba ya muy enfermo, terminal de leucemia. Llevaba desde el año 96 yendo y viniendo de Viena, que eso fue un error de las autoridades internacionales de la Interpol, etcétera, por no detenerle, quizá porque tenía pasaporte diplomático, pero Al-Duri era quizá la rama laica del Baas, pero en cierta medida conservadora del sunismo, ¿no? Tribal.
de la orden Naqshbandi, sufí, es decir, de este misticismo sunita, etcétera, pero también fue el autor del Retorno a la Fe. ¿Qué significa la campaña de Retorno a la Fe? Pues cuando Saddam pierde la guerra en Kuwait y tiene que retirarse al Emirato, dice, bueno, el Baas y el panarabismo está perdiendo mucha imagen, vamos a no a reislamizar el país, pero sí a volverlo más conservador. Sí, eso lo hizo, es cierto que hacia un poco antes incluso del 2003, él habla ya de la yihad, y habla de defensa. Eso es, crea los Fedayín, que no dejan de diferenciarse mucho de lo que son los suicidas kamikaze de Hamas palestinos, paga una pensión a aquellas viudas de yihadistas palestinos de Hamas que se suiciden o que, bueno, que ataquen a Israel, y al-Duri, por ejemplo, en este Retorno a la Fe, dice hay que prohibir el alcohol en los restaurantes, hay que empezar a cobrar impuestos a los cristianos, como en la época dorada quizá del antiguo califato omeya, y unido a todo eso, pues también empiezan a ocurrir, a acaecer castigos corporales, desde latigazos hasta aquellos que insultaban a Saddam se le cortaba la lengua, a los ladrones, a aquellos que se izaban en el peso, tenderos, se les podía cortar las manos. Al-Duri posteriormente, claro, aprovecha eso que tú comentas, que es enemigo de mi enemigo es mi amigo, y se une a Al-Qaeda. Al-Qaeda en Irak, posteriormente Estado Islámico, dejaba Estado Islámico. Pero para mí, mi opinión personal, el mayor ejemplo es Haji Bakar, que se llamaba Mustafa al-Odeili, era un coronel de las fuerzas especiales y del ejército, bueno, de las fuerzas aéreas iraquíes. Haji Bakar lo que hace es coger el esquema del Irak bacista y de otra forma, motu religioso mediante, en el esquema del Estado Islámico. Cuando le asesinan en Siria, combatiendo el ejército libre sirio, encuentran su cadáver, encuentran muchísimos papeles y dicen, pero si esto realmente el esquema de Estado Islámico está basado también en el mismo esquema que persigue Hezbollah, sin ser tan radical, pero también es el cuadro bacista con su servicio de seguridad, servicio de recaudación, servicio de vigilancia a palestinos que pudiesen unirse a organizaciones subrepticias, y un largo etcétera, impresionaba. Por eso se le llamaba a Haji Bakar el maestro de las sombras, junto a al-Duri, que antes de fallecer definitivamente se le dio por muerto 3 veces. Eran personas muy escurridizas. Es que estoy buscando la foto. ¿Al-Bakar? Haji Bakar, H-A-J-J. Espera, H-A. Sí, J-J. Sí. Y latina, espacio, Bakar, B-A-K-R. Al principio se verá un caballero completamente calvo, con barba, con el uniforme del ejército de aquí, y luego se transformaron en un yihadista de barba larga, pero que no dejaba de ser oculto un secularista que de fondo decía poder utilizar esta carne de cañón que son los yihadistas mientras se matan contra los norteamericanos y contra los chiíes, y luego ya daremos un golpe de estado para que el Baas vuelva al poder. Ajá. Pues hay que recordar que siempre en el juego esta gente cambia rápidamente, ¿no? De chaqueta. Pero siempre, como hace poco hice un programa sobre la aproximación indirecta, ¿no? En la historia, en la filosofía, en todo, ¿no? Tú puedes cambiar lo que quieras, dar las vueltas que quieras, pero si tienes claro el objetivo final, todo te va a llevar a ello, ¿no? Por lo tanto, estos pueden cambiar perfectamente de pensamiento, de ideología, pero el pensamiento final lo tenían claro, ¿no? Pues tenemos ya un poco este elemento, ¿no? De contexto, y ahora nos vamos un poco a la guerra de poder, ¿no? Entre chiitas y sunís, ¿no? Es algo que cuando todavía está Estados Unidos allí, ¿no? Al principio, bueno, le atacan todos, ¿no? A los estadounidenses, milicias chiitas. Después es cierto que comienza un sistema, digamos, democrático en el que gana la mayoría, ¿no? Y ganan los chiitas por unión de voto cuando empiezan a unirse, ¿no? Y eso hace que Estados Unidos empiece a apoyarse también en las milicias chiitas, ¿no? Eso es, tanto chiitas como sunitas, me explico. Estados Unidos, Rumsfeld mediante, está empeñado en crear unas elecciones democráticas a fines de 2004, elecciones tanto presidenciales directas como para jefatura de gobierno, primer ministro, que llamaríamos aquí, o presidente de gobierno. Hay un fallo, que es que los sunitas boicotean esas elecciones en 2004 y la Carta Magna. Después, al final, en 2005, acuden a ellas, pero aquellos sunitas que se presentan a las elecciones, en muchos casos son asesinados por traidores o por connivencia con Estados Unidos. Eso es lo que dicen los yihadistas. ¿Qué ocurre por parte de Estados Unidos? Dice, bueno, tenemos que hacer realmente una salvadorización. ¿Apoyarnos más en un ejército inexistente? No. Vamos a crear milicias. Y estaba la milicia Badr, B-A-D-R, o milicia Lobo, que está apoyada por chiitas, principalmente por Muqtada al-Sadr, pero también hay un momento en el que los sunitas están tan aterrados con la brutalidad de los jeques, digamos,
de Al-Qaeda que dicen a los norteamericanos: si nos pagáis, si hacéis algo para que el primer ministro ya electo, Nuri al-Maliki, en 2006, consiga que nos reincorporemos al Estado, no vamos a dar ningún problema. No solo eso, vamos a combatir a Al-Qaeda con nuestras propias armas. En aquel instante que cobra importancia es el jeque Abu Risa, acaba siendo asesinado, y por el contrario se crea la milicia de los hijos del amanecer o los hijos de Irak. Milicia que posteriormente, cuando quiere integrarse en el ejército iraquí, Nuri al-Maliki, que no deja de ser un neo-Saddam, pero en versión chiita, opta por destruir esas milicias, atacarlas, decirles que son, como conniventes con Al-Qaeda, y eso es lo que nutre de nuevo de sunitas ese oprobio, ese ataque a lo que sería Al-Qaeda en Irak de nuevo, que había pasado a Siria por la guerra civil en Siria, y se transforma en el mal llamado Estado Islámico de Irak y Siria, o Irak y el Levante. Claro, esto hay que entenderlo, que cuando a un soldado le quitas el ejército, le derivas a lo único que sabe hacer, que es usar la fuerza en otro sitio, ¿no? Es decir, en guerra de guerrilla, obviamente. Claro, y cuando una milicia que intenta a lo mejor establecer el orden público en una zona no le dejas, pues se dedica a otra cosa, que es desmontar el orden público en esa zona, ¿no? Eso es algo que se vio mucho en la historia, pero hay veces que la gente no aprende de la historia, ¿no? Es decir, a lo mejor hubiese sido más fácil untar esas milicias, pero muy bien, y asegurarles que dependiesen también del Estado central, que no se uniesen a nadie, y de hecho que luchasen por el Estado central. Pero bueno, a veces la gente no aprende de la historia, ¿no? Pues tenemos ahí estas milicias, ¿no?, que se unen en torno al ISIS, bueno, en el Magreb, ¿no? En Oriente. Empiezan, claro, Irak es el lugar en el que se están creando, pero claro, ven un lugar de expansión factible, que es la guerra civil siria, ¿no? Y ahí se va, digamos, a mezclar el conflicto iraquí y sirio y la gran expansión del ISIS ya en un estado que podemos decir ya, territorial. Ya no es un grupo terrorista, sino que comienza a ocupar primero en Siria territorio y después en Irak, ¿no? Eso es. Ya no es una entelequia, y sobre todo es que en aquel instante las milicias que he comentado anteriormente, sunitas de los hijos de Irak o los hijos de Al-Anbar, Amanecer de Irak, dan literalmente una patada de trasero a lo que es Al-Qaeda en Irak, posteriormente Estado Islámico de Irak, el ejército Mujahideen, etcétera, ¿no? Pasan a Siria, donde en Siria en un principio Bashar al-Assad dejó que hubiese connivencia con los yihadistas siempre que no atacasen nada en Siria, podían atacar Irak, porque muchas veces no se habla de que Damasco temía que tras la caída de Bagdad ellos fuesen los siguientes. De hecho, el más beligerante, tanto nominalmente, verbalmente, como en modo utilizar esas milicias o yihadistas por la frontera tan porosa, fue Bashar al-Assad. Surge lo que es la primavera árabe. Se intenta crear, un germen de Estado democrático y que caiga Assad tras aproximadamente 10 o 11 años en el poder. Y unas reformas económicas, sobre todo, que hicieron muchísimo daño porque son reformas neoliberales, que atacan la estructura de un país eminentemente agrario, con la industria dependiente del petróleo y unos sectores de servicios muy atrasados. Entonces, en aquellos instantes se reagrupan los grupos terroristas en el este y oeste de Siria, pero asimismo Assad, intentando crear que esa posición, en un principio laica, eran realmente gente de Al-Qaeda, libera de la cárcel de Tadmur a 115 yihadistas que procedían de Irak y que son los que empiezan a crear el Frente al-Nusra, empiezan a tener el germen como Ahrar al-Sham, milicias que empezaron a actuar en Siria, pero en muchos casos al unirse a los antiguos coroneles generales del ejército iraquí, que también se habían convertido al yihadismo o al islam militante, dicen: el camino para llegar a Damasco pasa por Bagdad. Eso significa que querían conquistar otros países. Y es cuando, como bien indicas, ya no es una entelequia territorial, sino que empieza a copar territorios a partir de 2013 hasta la caída primero de Mosul y la proclamación del califato por Abu Bakr al-Baghdadi a fines de junio de 2014. Pues tenemos ya configurado lo que sería el caos, ¿no? Tenemos el caos perfecto ya. Dos países vecinos que los dos están en una guerra civil, unos claramente y otro oculta, ¿no? Porque hay un estado todavía más o menos vigilado por Estados Unidos que se mantiene, ¿no? Las escenas
en aquel momento en el que los pick-up con las banderas, ¿no?, negras avanzan, se retiran y huyen las policías y los pequeñas milicias que defendían las ciudades sunís, y casi se llega a unos 20 kilómetros de Bagdad. De Bagdad, efectivamente. Sí, Es decir, eso se nos olvida, pero es un momento... Yo tengo un programa que tratamos ese conflicto y os lo recomiendo ver porque es muy interesante entender qué fue esto. Es decir, esto para nosotros, bueno, nos llegó la noticia y hubo un momento que nos preocupó, después fue lento y después llegó ya a ser cuando empezaron los ataques en Europa, ¿no? Ya asentado, ¿no? Pero esto, claro, Bagdad estuvo a puntito a puntito. Es cierto que se organizaron milicias, ¿no?, chiitas sobre todo, y incluso ahí la película esta, se me acaba de ir el nombre, bueno, es que soy muy malo para todo, se me va la memoria, tanto hablo que se me van las cosas. Es una película, no, Basora, no, es de una ciudad, una ciudad iraquí. Hay una película que trata de unos policías que están allí y, digamos, en los encontronazos con el ISIS son caza-ISIS. Puede ser, sí. De hecho, creo que está basado en un libro que tampoco me acuerdo el nombre, desgraciadamente. Es una ciudad. Sí, es una ciudad, Mosul. Mosul. Que era la segunda ciudad de Irak que cae en manos Mosul. Exactamente, que cae en manos de Estado Islámico, y es cuando se autoproclama el califato, es decir, lo que es la mezquita principal de Mosul. Hemos de añadir que esas milicias estaban ya al final desesperadas, y lo único que salvó a Bagdad, que ya era una ciudad completamente chií, era el miedo a un genocidio, y aparte de todo ello, la fetua, el decreto islámico del Ayatolá Ali Sistani, llamando no solo a los chiitas, sino también a sunitas y cristianos a defender Bagdad frente a aquellos apóstatas de Daesh. No solo eso, en aquellos instantes también dimite, forzado, el primer ministro, como dije anteriormente, ya casi convertido en un Saddam chiita, que era Nuri al-Maliki. No tanto por Estados Unidos y la administración Obama, que ya se había retirado en 2011, sino por su socio de Irán, porque no deja de ser un títere de Irán, cual un general que luego asesina a Estados Unidos, como es Qasem Soleimani, aterriza en Bagdad y dice: o dimites, o la Guardia Revolucionaria iraní te va a hacer dimitir. Claro, ahí te iba a decir yo que justo todo lo que me enrollo yo, y hay alguno que dice que lo hago para hacerte a ti más brillante, pero no, es que a veces se me va la cabeza de tantas cosas. Era en la película Mosul, era lo que yo quería decir. Se ve una escena muy buena en la que los policías estos de Mosul, que no dicen lo que son, pero yo creo que pueden ser perfectamente sunís, porque no dicen nada de una buena relación con los iraníes por religión. Están luchando y en un edificio encuentran a unos voluntarios iraníes, un oficial iraní que comanda una milicia chiita. Claro. Y es ya como se ve, está Estados Unidos luchando por un lado en esa zona junto con ellos, pero también Irán tiene asesores, ¿no? Estos asesores mercenarios que están luchando también en la zona. Que eso después sería ya lo que ahora está haciendo ya a gran escala Irán en Siria, en el Líbano, en Gaza, ¿no? De mandar gente para asesorar a Hamas, ¿no? Sí. De hecho, hay una cosa curiosa que decía un autor amigo mío, Tino Brugos, que era: ¿se puede saber que Irán está en Irak y en Siria? Y dijo: fácilmente. Es que a Irán no le conviene que se encuentre cadáveres de soldados del IRGC en lo que es, pues territorio soberano iraquí o sirio. En Siria ya no tanto, porque era un país que no fue ocupado por Estados Unidos, etcétera. Irak era otra cosa. Pero decía, ¿qué utilizan como mercenarios incluso o como voluntarios para combatir a Daesh? Su rama armada, que no deja de ser Hezbollah. De hecho, hasta hay una filial ligua al Hezbollah, que es el Hezbollah iraquí. Sí. Y después está muy llamativo también el uso de mercenarios de países más pobres que hace Irán para enviar estas misiones. Es decir, envía oficiales que son iraníes, pero los soldados suelen ser incluso afganos. Hazara, sí. De hecho, uno de los mayores o mejores comandantes de estas milicias chiitas era un hazara afgano, Ali Reza Tabasuli, que fue asesinado en la campaña, ya no en Siria, había conseguido recuperar Deir el-Zor, pero muere, creo que fue en 2015, en la ofensiva sobre Mosul, justamente. También hubo voluntarios de Pakistán, a la Ligua Fátima,
y largo etcétera. Es decir, milicias chiíes con con entrenamiento iraní y presencia en Irak no eran menos de 12, 13. Estamos hablando de muchísimos, pero cada milicia la componen un mínimo de 500 voluntarios soldados. Hagamos las cuentas, aproximadamente son 3.600 voluntarios. Sí. Sin duda ninguna, el escenario, ¿no? Y ya empezamos a ver que se está caldeando. Ahora Estados Unidos es famoso que el asesinato del jefe de las milicias iraníes en el aeropuerto de Bagdad, ¿no? Exactamente. Que es, es un punto de inflexión, es decir, ya sabemos que estáis aquí, pero que no estéis mucho porque esto todavía es nuestro, ¿no? Sí, es que sigue habiendo. De hecho, sigue habiendo bases estadounidenses que encima están siendo reemplazadas ahora. Hubo un momento que no se llevó a cabo, pero cuando asesinan a Soleimani pudo haber represalia iraní muy peligrosa. Yo creo que lo cortó realmente la pandemia y el confinamiento, pero también ahora mismo quien tiene presencia en parte de Irak, aunque no se comente, es el grupo Wagner. De hecho, ahí en la zona de estas bases, ¿no? Que están en la zona fronteriza más cerca del Kurdistán e incluso en la zona de Siria, que Estados Unidos tiene ahí cosas de fuerzas especiales y hay cada poco noticias que quedan ocultas todas por la guerra de Ucrania, ¿no? Ya no se habla mucho de otras cosas, ¿no? Y de hecho programas como este, que tendrían que tener cientos de personas, quedan ocultas, ¿no? En todo el batiburrillo, ¿no? De Ucrania, que está muy bien, que yo soy el primero que quiero saber, ¿no? Pero que es importante que sepamos que hay conflictos que pueden escalar también en otros lugares. Por ejemplo, lo que quería decir usted son los ataques con drones a bases estadounidenses que se produjeron el año pasado, muchísimos, a ataques, que a veces no producían daños, pero siempre estaban, digamos, diciendo aquí sobráis, ¿no? Efectivamente, eran ataques con drones muy específicos, iraníes, muchos de ellos que se utilizaron ahora en la ofensiva del Donbass comprados por Rusia. Es una tecnología muy barata y, con perdón, matar sale barato. Bajas, yo creo, estadounidenses en esos ataques en, si no me equivoco, noviembre, diciembre de 2022, sí. Pues no fueron más allá de 2 contratistas que encima no se podían considerar ni militares, ¿no? A lo mejor era incluso de la contraparte estadounidense de contratistas rusos, que sería Blackwater, que hizo mucho daño tanto en Irak como en Afganistán. Pero claro, igualmente están, cuando atacas una base con bandera americana, estás atacando territorio soberano estadounidense, aunque esté en otro país. La escalada violenta puede ser muy peligrosa. Y hemos de decir también que hasta aproximadamente entre septiembre y diciembre hubo un vacío de poder en Irak, había caído el primer ministro, un antiguo oficial de inteligencia, ahora hay un nuevo primer ministro, pero nadie, y como muy bien indica, nos habló de que hubo un asalto al Parlamento de Irak que ardió hasta los 4 costados por parte de milicias chiíes vinculadas a Muqtada al-Sadr, que por cierto se había retirado de la política. A ver, esto no me he enterado. Sí, tengo imágenes aquí. Debe ser esta, sí. 125 heridos, sí. 125, sí, heridos múltiples. Afortunadamente bajas, pues aunque todo sea una desgracia cuando muere una persona, solo hubo 2 y ya te digo, me parece que eran contratistas o vinculados a proyectos de defensa, no quita yo que sea una barbarie. No, pero tú dices los ataques de drones. Drones, yo digo en el Parlamento. El Parlamento fueron 125 heridos, pero es que hubo muertos y por lo menos en la calle luego volvió a ver las peores escenas en las cuales sunitas con palos atacaban a chiitas y los chiitas los apuñalaban. Entonces, aparte es que cayó a la par tanto el primer ministro como el presidente, que vuelvo a repetir, es un problema porque hay una libanización. El presidente, aunque no tiene que ser nominalmente de ninguna etnia, es kurdo. El primer ministro suele ser un musulmán chiita y el portavoz del Parlamento y el jefe de la judicatura sunitas. Claro, el problema de estos países que también no digo nada porque el problema, claro, es que es muy complejo crear una democracia cuando tu legitimidad, ¿no? Te la da la etnia a la que pertenece el partido político. Al final no existen partidos políticos interétnicos, son todos el kurdo, el suní y el chiita, y al final gana el que más población tenga. Claro, salvo que hagas un reparto de poderes por etnias, que eso tampoco satisface a nadie, porque dirán, ¿y por qué el presidente es de esta minoría, que son 4 amigos, y nosotros que somos más?
no tenemos ese derecho jamás a ser puesto, ¿no? Claro, eso al final tampoco es una federación, porque no es el escenario de una federación, porque lo que quiere el Kurdistán es vivir una autonomía casi ya independiente. Es decir, sí, y optar por la independencia, me explico. Lo primero fundamental, no hay partidos intelectuales o con un movimiento político, son partidos confesionales. Al-Dawa, islamista chií, hay alguno que es como el movimiento islámico de Kurdistán, porque existe. Luego está la PDK que dije kurda, la UPK, pero es que al final, en 2018, por ejemplo, para las elecciones legislativas, se optó por hacer bloques ya que, evitando la confesionalidad, buscaban pues acabar con la corrupción. Es decir, el bloque de la victoria, el bloque Fatah, creo que se llamaba, unía a los chiitas de Muqtada al-Sadr por el Partido Comunista iraquí como unos puros disidentes y asimismo con un bloque que aquí en Europa sería un centro liberal, centro-derecha, secular. Y esos fueron los que alcanzaron máximas cuotas de diputados y pudieron formar gobierno. Por el contrario, eso al final acabó estallando en 2019, solo un año después, por alza de precios, etcétera. Y unido a todo ello, pues estas divisiones que son completamente territoriales, pues cada, digamos, etnia opta a su parcela de poder. Por último, el Kurdistán iraquí, hay un problema. No se puede unir directamente al sirio, como pasó con la Federación de Rojava, etcétera, porque ahí quien gobierna es el clan Barzani, muy conservador, muy también asimismo corrupto, mientras que el lado sirio existe una especie de... Ahí sí que hay una confederación, por así decirlo, laica, ecologista, feminista, porque hay una bicefalia de un secretario general masculino y femenino, en el caso iraquino, y aparte, Turquía teme más al Kurdistán sirio porque hay continuidad lingüística con respecto al Kurdistán turco y el iraquí. ¿Por qué? El Kurdistán iraquí estaba, digamos, separado por montañas, que es su gran defensa, pero eso también hace una barrera lingüística. Quizá un kurdo clásico de Erbil no entienda a su hermano que está en la zona de Rojava, claro, etcétera. Pues tenemos estos elementos internos, ¿no? Y es cuando entra un poco la geopolítica, ¿no? Estados Unidos decide salir de ahí, más o menos. Sigue, pero no sigue. O sea, no está una presencia que garantice la paz ni nada. O sea, está... Salvo cuando, de hecho, había marchado y vuelve con lo del ISIS, pero solo vuelve temporalmente, hace esa operación Join, no sé qué, Join... No me acuerdo el nombre. No me acuerdo. La de reforzar al gobierno, a las milicias y al ejército iraquí. Sí. No me acuerdo cómo era escudo de defensa, algo así, de Irak, no recuerdo bien la traducción. Pero bueno, al principio le había una que era Inherent Resolve. Inherent Resolve, exactamente. Inherent Resolve, que sería eso. Que me acaba de venir a la cabeza. De hecho, tengo un programa y lo puse hace ya tanto y se me fue el nombre. Pues vuelve ahí y ahora permanece, pero claro, un poco más que operaciones especiales para atacar a lo mejor al ISIS en lo que quede de Siria. Y rescatar rehenes, como era Kayla Miller, que encima no funcionó porque murió. Y después nos quedan ya los demás entes geopolíticos, ¿no? Rusia aquí pintará algo también para desestabilizar, seguro, no digo que no, pero el que entra en juego aquí ahora puede ser Israel, ¿no? Israel, claro, tiene un colchón que le interesa, ese colchón inmenso que le separa de Irán, y cuanto más dividido esté también le viene bien, porque hay que recordar que en la época que más sufrió Israel contra sus vecinos árabes fue cuando Siria e Irak eran un solo país. Es decir, incluso con Egipto también se llegó un momento que era aquello... La República Árabe Unida, bajo el paraguas de Nasser, el panarabismo, que realmente es lo que propugnaba el Bas. Pero sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, hablar de Kurdistán. No pocos legisladores israelíes de la Knesset, por ejemplo, incluso una ministra bastante conservadora y bastante ultra, no voy a negarlo, de justicia con Netanyahu, Ayelet Shaked, era de las que propugnaba un Kurdistán independiente de Irak. ¿Por qué? Primero, para desestabilizar a Bagdad. Segundo, porque podrían ser autosuficientes por las fuerzas de petróleo de Erbil, Tabuk, etcétera. Pero sobre todo y ante todo, porque no, que no me parezca, los Peshmerga en muchos casos fueron entrenados por Israel para atacar a Irán, a Irak y a Siria. Es decir, y a Turquía también se los ponemos. Que Turquía, probablemente a pesar de que yo creo que Turquía fue al principio del socio estratégico de Israel, pero a partir de lo que fue el asalto de la flotilla de Mavi Mármara, aquellas, digamos, relaciones se pararon, y mientras que, por ejemplo, Ankara permitía manifestaciones de Hamas en su territorio, pues Israel respondió, ¿me hacéis esto? Muy bien. Yo entreno no sé si al PKK, pero a milicias kurdas en el sur de Turquía, desde luego. Es un hecho. Y unido a todo ello, pues, por ejemplo, hay fotos de Bibi Netanyahu en los altos del Golán,
Israel, ahora ocupados por Israel, pero que pertenecen a Siria, en la cual estaba visitando a combatientes del frente al Nusra y también combatientes yihadistas en Irak. ¿Por qué le venía bien? Para estabilizar a Maliki y a Bashar al-Assad. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Lo que pasa es que en muchos casos esa gente acaba atacando a Israel, pero no es muy común porque ellos mismos dicen, los yihadistas, que tienen unas fuerzas especiales, las israelíes, muy difíciles de vencer. Sí, puede haber ataques en plan lobo solitario, pero ataques ya coordinados contra un régimen centralizado como es el de Bagdad o Damasco, no lo van a hacer. Sí, tengo una foto ahí que es muy buena, de Netanyahu dando la mano a uno de Al-Nusra, que Al-Nusra, está en el hospital, sí, sí. En el hospital cerca de los Altos de Golán de Cuneitra, vamos, sí, sí. Tema que sale un poco mal la imagen, pero sí. Está. Es una imagen de 2015, se grabó o se hizo rápido con un móvil, por lo visto, por un médico israelí que se sentía ofendido de que estuviese jaleando a esa gente que realmente propugna la destrucción del Estado de Israel. Pero temporalmente son enemigos de mi enemigo. Claro, pues por eso se utiliza. Pero ha pasado muchísimas veces, sí, sí. Mismamente es como también cuando se habla de que jamás que sí es un partido islamista basado en los hermanos musulmanes, pero que al principio tenía dinero israelí del año 87. Esto no es una teoría de conspiración, salió muchas veces, porque a Israel le convenía que hubiese un partido islamista que atacase a un partido que estaba, no democrático realmente, apoyado por la URSS, como era Al-Fatah o la OLP. Sí. Esto sale mucho en la Hispan TV, las fotos estas que estoy intentando coger, pero como debe estar un poco bloqueado la IP de la Hispan TV, solo me sale en la visión minorizada, pero sí salen aquí las fotos. Con los presos, con los heridos todos de Al-Nusra. Generalmente eran en el norte de Irak y la parte oeste y este de Siria, donde estaban estos combatientes de frente Nusra, ¿no? Sí. Entonces, Israel le interesa que Irak esté un poco troceado, ¿no? Pero que no desaparezca, porque es un tapón. Lo que no interesará jamás a Israel, y eso es lo que luchará, es que por algo los chiitas se unan a Irán, ¿no? Efectivamente. Bueno, de hecho, hubo un momento que hubo un plan de partición. Decían que era una mentira, pero yo luego pude visualizar los libros, como son de Avi Islaim, acerca de, no me acuerdo cómo era el título, de Iron Shield, creo que era el escudo de hacer acerca de Israel y similar. Es de los nuevos inspiradores israelíes que son críticos con el nuevo sionismo, el sionismo conservador, ¿no? De Netanyahu, del Likud. Y hay un plan de, creo que era entre Kissinger, Bernard Lewis, el arabista, especialista en Oriente Medio, que murió centenario, y un coronel israelí, no recuerdo el nombre ahora, por el cual, para que Irak pasase a ser un remanso de paz, digamos, ¿cómo explicarlo? Connivente con Israel, tenía que haber una federación kurda en el norte, un sur chií, que no importaba si se uniese a Irán, salvo que dejasen los pozos de petróleo de Basora, y un centro que, si fuese fundamentalista, suní, estaría controlado por Arabia Saudí, que a fin de cuentas Arabia Saudí no reconoce al Estado de Israel, pero le conviene tenerlo de aliado estratégico, como se ha visto hace poco, que no van a todavía a crear, digamos, de facto relaciones diplomáticas, pero en el año de la pandemia hemos visto que por unos acuerdos de paz que dejaban bastante mal a la OLP y a Palestina, o a la Autoridad Nacional Palestina, Sudán, Bahrein, Emiratos Árabes y Qatar, creo que era también reconocían Israel. No, de hecho, había una especie de teoría o, bueno, rumor de una creación de una especie de una OTAN islámica sí, en la que pertenecería también Israel, es decir, era todo contra Irán, ¿no? Esto es previo a lo que va a venir ahora, que es el cambio, ¿no? Este cambio que cambió todo, que es la guerra de Ucrania, pero no hace mucho, hace un año antes de la guerra, se hablaba de la OTAN de Oriente Medio, en la que Israel estaría unida a Arabia Saudí contra Irán. De hecho, y sin ir muy lejos, nominalmente no es tal, pero y sin contar con Israel. Pero hay una OTAN de Oriente Medio, liderada justamente por un país musulmán, pero no árabe, como es Pakistán, que es esa coalición que ataca a Yemen para desalojar a los hutíes que eran, digamos, clientes de Irán. Es decir, estamos hablando de una coalición Pakistán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, me parece que también Bahrein, y no sé si Sudán incluso, a pesar de los problemas que tuvo a partir de 2019. Qatar creo que no, porque luego fue el embargo que hubo, etcétera. Turquía tampoco se unió. Pero recordemos eso, que estos son 5 países de los más poblados del Golfo Arábigo se unen, más Pakistán, que es un país muy grande en extensión, y como hablamos anteriormente, y muy grande en población, se unen para crear una especie de OTAN islámica para atacar a los hutíes, a los que veía como terroristas. Y al final, pues desgraciadamente, esa OTAN y ese ataque sobre Yemen
se ha convertido en, aunque no se comente, que hemos de recordar lo que indicaste también muy correctamente, de que hay noticias que no saltan a la vista. La guerra de Yemen en los últimos, han sido 8 años, se ha cobrado la vida de tanto mercenarios como soldados árabes en razón de unos 20.000. Ha sido el Vietnam árabe. Sí. Usando sudaneses, usando libios, usando Exactamente, de todo. 100%. Sí. Y no, y en muchos casos también militares profesionales de Sí, Emiratos también, claro, Árabes sí. Unidos. Tres generales de Emiratos Árabes Unidos fueron de las primeras bajas casi inmediatas, que yendo en tanques, helicópteros Apache, etcétera, caían frente a misiles casi caseros de los hutíes. Por eso digo que superioridad militar no significa superioridad sobre el terreno, y se ha visto muy bien en Irak. Sí. Pues tenemos después otro elemento. Bueno, podemos hablar de Irán también, pero bueno, Irán ya hablamos. Irán está interesado en ganarse la parte chiita, eso está claro. Y Irán está en su guerra, esta guerra proxy, que es con Hamas y otros grupos que tiene por ahí de milicias en toda la zona, en Yemen también. Y después tenemos el invitado de honor, ¿no? Estados Unidos, que es el que está hoy ya, que parecía su zona, pero desde que, bueno, el último, yo los nombres son muy mal, ¿no? El príncipe de Arabia Saudí, que se lleva fatal con Estados Unidos. Mohammed bin Salman. Se lleva fatal, desde lo del periodista aquel en Turquía. Jamal Khashoggi, por cierto, de Khashoggi es sobrino, fallecido, de Adnan Khashoggi, el príncipe de Marbella, traficante de armas. ¿No sabes lo que Khashoggi? Vale. Sí, es sobrino, sí. ¿No te acuerdas del secuestro de Khashoggi? De la niña. Eso fue en una época así. Sí, y el padre Nakachian, que estaba pagando mercenarios para eliminarlos. Pero efectivamente, sí, Mohammed bin Salman, como bien ha citado, ahora está con la administración demócrata a uñas por todo el tema de lo que pasó con Khashoggi, sí. Pues tenemos a China, ¿no? Que China es ahora el que entró allí como un tractor, una cacharrería, ¿no? Nadie esperaba que China tuviese una capacidad de intermediar entre Arabia Saudí e Irán. O sea, hay cosas que parecían difíciles y Arabia Saudí, que siempre estaba vinculado a Estados Unidos, toda su economía, sus armas, su ejército, su petróleo, desde ese problema que tuvo en la época de Trump, ya cambió un poco, y sobre todo es con Biden. O sea, con Biden ya había tenido problemas, le había llamado incluso asesino Biden directamente al príncipe, y todas esas cosas personales que al final enfocan también en lo personal político. Sí, en lo político, sobre todo cuando estamos hablando de personas así autoritarias que tienen en su mano un estado, pero no es un estado democrático en el que haya contrapoderes, sino que es él. Pues claro, eso va a la deriva hacia China, ¿no? China está expandiéndose con los collares de perlas que están diciendo en el chat, es cierto, con los puertos que está creando en la zona de Irán, también en Pakistán, que ya tenemos el programa que hicimos juntos sobre Pakistán, y también en el Mar Rojo, ¿no? Intenta meterse por ahí y entra ahora en juego como, agente diplomático, ¿no? Intenta negociar que... Un mediador. Justo, ¿y ahí cómo juega ahí el poder China? China siempre tiene la base de que generalmente el caso iraní y el caso saudí me parecen curiosos porque son países que, sobre todo en Irán, a pesar de las sanciones internacionales, de los problemas, tiene una economía no potente, pero que puede crear autosuficiencia a pesar del problema de la hiperinflación. Hiperinflación que también podemos tener nosotros, que también tiene Turquía, etcétera, ¿no? Que podría dar para hablar largo y tendido. Pero Arabia Saudí es un país súper rico, digo yo, pero como dos países que uno autosuficiente, el otro... rico, está metiendo China, que generalmente cuando quiere meter baza es en busca de negocio. Sí. ¿Por qué digo busca de negocio? A China el negocio más apetecible ahora mismo no es tanto Irak, sino la reconstrucción de Yemen, la reconstrucción de Somalia o todo el Cuerno de África. Incluso Etiopía cuando acabe con su propia guerra civil o la guerra que tiene nominalmente o bajo mínimos con Sudán y con Egipto. Entonces, China, su nueva política de expansión me recuerda mucho a la de Davutoglu, el antiguo ministro de Exteriores turco, que hacía un neotomanismo, ¿no? Hasta que rompe con Erdogan. Pues China hace realmente una nueva ruta a la seda, pero la ruta a la seda ahora pasa también por Oriente Medio y por África. ¿Para qué? Para llegar al mercado europeo, para llegar a potenciales consumidores a 775 millones de habitantes en la Unión Europea, más luego el resto del mundo árabe islámico. Estamos hablando de que es el primer manufacturero mundial. Entonces tiene ese soft power que por una parte es apaciguar, y en el caso de Irak, pues por culpa de estas últimas elecciones que no se llevaron a cabo y demás, Estados Unidos cortó el flujo de dinero, Rusia no le puede dar dinero porque bastante tiene con las sanciones
debidas a la guerra de Ucrania, y China dice, bueno, invertimos en formar a vuestro ejército, invertimos en dar drones, invertimos en acallar a los kurdos, haciendo que las prospecciones del petróleo del norte tengan buenas instalaciones para así más fácil refinado, más cantidad a extraer y más rapidez para distribuirlo y venderlo. China ha sido muy listo, sin duda alguna. Sí. Digamos que eso es su forma. Eso del soft power lo hace muy bien. Todo el mundo está con una visión idealizada, ¿no? Qué buenos son los chinos que solo negocian, tal. Cuidadín, cuando ya tengas el negocio vas a defender tu negocio. Y ahí ya no te van a dejar ya decir, no, que quiero romper el contrato este de 100 años por el puerto. Sí, espera, que mando 2 portaaviones. Y una soberanía total. Claro. Vuelvo a referirme a David Kilcullen porque no están traducidos, pero tengo que recomendar The Accidental Guerrilla, Counterinsurgency, pero sobre todo un libro que iba a publicarse en febrero de 2020, salió más tarde por la pandemia, pero se pueden ver sus vídeos en internet, que se llama The Dragon and the Snakes, y el título es How China Beat the West. Es decir, cómo China golpeó de una patada en el culo al resto del mundo. Y es que ha sido así. Realmente los BRICS, que tanto se ríen de ellos ahora, la India probablemente no, pero Brasil, Rusia tampoco por sanciones, pero Brasil, China y Sudáfrica exponencialmente, y a pesar de que sea un país con una desestabilización política muy gorda, como puede ser Sudáfrica, varios problemas ecológicos, de suministro de agua, etcétera, que pueda tener, están siendo los que están sacando la economía mundial a flote. Claro, sí, pero están de los que compran. Claro, el problema de todo esto que, claro, por un lado, es decir, yo ya llevo muchos programas de estos y a mí esto es un tema que me encanta, ¿no? Si los europeos dejamos de fabricar porque lo fabrican otros, llegará un momento que dejemos de comprar. Y por tanto ya no seremos ni consumidores de los productos, ¿no? Y seremos... Hace poco hicieron, bueno, aquí David Nievas y Juan Molina un programa sobre seremos felices, tendremos algo, ¿no? Al final, puede ser que no lleguemos a poder comprar ni lo chino porque sea hasta demasiado caro para nosotros, ¿no? Porque, digamos, salvo que se consiga, bueno, una economía en la que nosotros vendamos cosas también, si solo compramos, claro, llegará un momento que no podrás comprar tampoco, claro. Es sencillo, yo creo que hemos pasado, pues como pasó o como ocurrió con la redundancia, con la tercerización de la industria, pues aquí hemos pasado de productores a consumidores y ahora a receptores de pago de deuda, porque parte del pago de deuda, y también en estos países como Irak, la deuda soberana la está pagando China. Luego, tomando en cuenta de que dicen, os pagamos la deuda, pero nosotros permitís establecer justamente tal tipo de empresas en el país e incluso acceso al puerto o similares. Estamos hablando de que China, con 1.000 millones no solo de consumidores, pero también de potencialmente creadores de todo tipo de consumo, etcétera, también puede llevar a cabo operaciones de limpieza de deuda. La deuda soberana de Irak ahora mismo es de las más altas del mundo y en los últimos meses ha bajado. ¿Por qué? Por la inversión de India, porque no podemos dejar aparte de que la India tuvo mucha migración en tiempos hacia Irak, hay mucho indo-iraquí, África es un ciudadano británico, y China ha invertido muchísimo, pero no solo en Irak, en Irán, que es socio estratégico, en el Líbano para reconstruir el país, sobre todo a partir de aquella terrible explosión del 1, 2, 3, no recuerdo muy bien, de agosto de 2020, que el país sigue en quiebra técnica, y también en Siria para esa reconstrucción. Recordemos que también China ha sido de los pocos países que nunca condenó al régimen de Bashar al-Assad, especialmente cuando se van a cumplir 10 años del ataque con armas químicas sobre la campiña de Damasco. Sí. Los chinos van a lo suyo. Es decir, efectivamente. ¿Cómo voy a criticar lo que a lo mejor algún día uso yo? Vamos a ir ya finalizando lo que teníamos en guión y nos vamos a las preguntas del público, porque más o menos yo creo que lo que teníamos pensado que eran estos puntos. Bueno, otro problema interno y ya finalizamos. ¿Es posible una revuelta kurda? Una especie de movimiento independentista kurdo, claro, aprovechando la debilidad, ¿no? Sí, en 2017, no sé si lo recordáis, que hubo, pues poco antes del referéndum de independencia de Cataluña, pues el 25 de septiembre hubo un referéndum kurdo, no ya por autonomía, se había aprobado uno de autonomía en 2004 que dio pie a la región autónoma kurda, ¿no? Al Kurdistan Regional Government, pero luego en 2017 lo que ocurrió fue que, pues creo que fue el 24 o 25 de septiembre, hubo un referéndum, lógicamente el 99,9% de la población quería independencia y sobre todo consideraba zonas estratégicas ciudades como Irbil y Kirkuk.
¿Cómo respondió nuevamente Bagdad? Del peor modo. Lanzó lo que era, tanques contra esas zonas, la recuperó. La región autónoma kurda perdió el 10% de su territorio porque Erbil, sobre todo, pasó a manos de Bagdad de nuevo, e incluso un coronel leal a Bagdad, pero que era de origen kurdo, muere, no recuerdo el nombre, muere de un infarto porque estaba atacando a su propia gente. No lo aguantó. ¿Fue la otra revuelta kurda? Es que iba habiendo revueltas kurdas en Irak desde que se estableció el país. No llega al nivel de la guerra civil, el conflicto interno que hay en Turquía del año 84, pero recordemos que Saddam tuvo que lidiar con ellos. Después de la guerra del Golfo, acuérdate que fue aquellos momentos que se gasearon pueblos enteros. Sí. Sí, y fue la zona de exclusión aérea, que encima ahí la OTAN se comportó fatal porque mientras que hizo la zona de exclusión, obligó a algunos kurdos a pasar al norte del país, donde tras pasar la frontera turca fueron masacrados. También dejaron de lado a los chiitas que se habían levantado en el sur por miedo que se uniesen a Irán. Eso fue cosa de Bush padre. Entonces, una revuelta kurda, nada descartable, pero no solo contra Bagdad, contra, ya digo, esos clanes que han manejado la política kurda en los últimos 50 años, como es el clan Barzani o Talabani, que han hecho una especie de redes clientelares y nepotistas y que no hay un cambio ni relevo generacional. Barzani padre dimitió, pero ahora está su hijo de primer ministro o de presidente regional del Kurdistán. Tiene otro hijo en el Parlamento de Bagdad. Son familias que se han nutrido encima de estar a favor en algún momento de Saddam, estar en contra de él e incluso luego ya pactar con Erdogan, pactar con Assad. Es muy maquiavélico, por eso no lo descarto para nada. Pues el que quiera hacer preguntas, ya está el cajetín de preguntas ahora para que las ponga ahí. Y la idea, volverás el próximo mes, ¿no? Intentaremos, ya te dije que es una al mes mientras podamos, porque es un tema, todo este Oriente Medio, que es lo que tú conoces, bueno, realmente ya conoces todo, todo Oriente. Y yo creo que podemos ir hablando de otros países. Piensa, habíamos un día comentado el caso de los TAN, ¿no? De toda esa zona central Sí, la Rusia... Aunque también Turquía ahora está que es muy caliente, muy interesante, porque de aquí a que hagamos el próximo programa ya saldría la segunda ronda, ¿no? De las elecciones turcas. Turquía, exactamente, el 28 coincide con las elecciones de aquí municipales y sí. Si no me equivoco, ¿no? Y lo de Turquía es que está, bueno, como he dicho anteriormente, pues no lo voy a decir muy alto, pero Tino Brugo fue como observador internacional y ha sido deportado. Todo por poner un tuit que, bueno, que algunos abogados que estaban en las zonas kurdas vigilando que se cumpliese la transparencia de voto y demás, fueron asaltados. La embajada española se ha quejado ante Ankara, pero es que Ankara, con perdón, le resbala todo lo que diga. Máxime cuando el objetivo de Erdogan era mantenerse en el poder, por lo menos, hasta noviembre de 2023. ¿Por qué? Se cumple el centenario de la República Turca y dice, pero es que la República Turca ya no es la República Turca laica de Turk. No, esto es la islámica de Erdogan. Exactamente, sí. aunque no sea así, pero es de esa manera. Mira, de hecho, mientras hacen las preguntas, justo esta semana, lunes, hice un programa que recomiendo a la gente sobre las guerras greco-turcas, de justo más acaba el Imperio Otomano, ¿no? Y es cuando los turcos le llaman la guerra de independencia frente a las potencias, digamos, italiana, griega, francesa. El tratado de Sèvres, el 20, pues que era el tratado de Lausana, que era Turquía moderna. Hemos de recordar una cosa, que un espacio caliente que en lo que nos habla en el Mediterráneo es Grecia contra Turquía. Dos países de la OTAN que estuvieron a punto de llegar a una guerra abierta por Chipre. Y siempre queda en el candelero eso, aparte de que de la Unión Europea, y por eso se arruinó en parte con la crisis. Grecia es el país que más invierte en armamento y hardware debido a que tiene auténtico pavor a Turquía, aunque en algunos momentos Papandreou visita a Erdogan y viceversa. Sí. Pues, mientras hace la pregunta, voy a descargar la portada del programa greco-turco porque os lo recomiendo. Y así ya nos vienen las preguntas. Pues vamos a ver qué preguntillas hay por aquí. Vale. ¿Sigue habiendo guerrillas y movimientos pro-Bas? Sí, del Bas. Se transformó, bueno, a una guerrilla subrepticia que fue capturada a poco después de caer el Bas. Había un asesor de Saddam famoso, no recuerdo el nombre, pero siempre aparece detrás de él con un bigote de mostachón que parece casi rompetechos. Era su secretario personal, pero que fue ahorcado en 2012, ¿no? Y eso también inflamó el odio de los sunitas contra
contra el régimen, decían, títere chiita de Bagdad, ¿no? Pero sí, sobre todo, la orden Naqshbandi, que se acaba uniendo a lo que es el Estado Islámico, o el mal llamado Estado Islámico, era la orden de Ibrahim ad-Duri, que eran oficiales fascistas. Otra cosa más que no se puede dejar de lado, Haji Bakar, Muslim Turmani, un largo etcétera de yihadistas de Estado Islámico, se unen al Estado Islámico cuando habían sido agentes del BAS, de las fuerzas especiales, principalmente, de la Guardia Republicana de Saddam, tan potente, ¿no? Entonces, el sustrato que crea, y los Fedayeen, que era una milicia paramilitar por Uday, poco antes de que sufriese el atentado, pero con silla de ruedas, y pasa a ser dirigido por Qusay, el supuesto heredero de Saddam, de sus dos hijos, pues nutrió muchísimo como se pueda llamar, resistencia, insurgencia, integristas. Pero claro, no dejamos de pensar una cosa, sí, integristas, etcétera, o exbatistas, pero están defendiendo su país de una ocupación ilegal. No lo defiendo, pero tenemos que verlo como una guerra. No, por eso, claro, es que en este caso siempre se usa el término insurgente, porque no se le puede considerar traidores, terroristas tampoco, y de hecho son insurgentes. Otra cosa ya fue el ISIS, ¿no? Pero, exactamente. De hecho, el lenguaje estadounidense incluso nunca era insurgente. La insurgencia iraquí, exactamente. Una insurgencia iraquí que nace de 2003 hasta 2011 cuando se retira a Estados Unidos. Con un impasse por medio cuando muchos de ellos, como hemos hablado, se les unta para, sobre todo, cazar a Al-Qaeda en Irak, pero sobre todo crear una fuerza parapolicial potente. La Brigada Badr, también los hijos de Anbar, etcétera, ¿no? Pero sí, y el BAS, de todas formas, aunque, bueno, hasta que muere Izzat Ibrahim al-Duri, era el secretario general del BAS iraquí. Pero el BAS iraquí está prohibido. Pero digamos que tenía su sede en Jordania, si no me equivoco, en Damasco, en la cual desde ahí pues hacían, digamos, agitación y propaganda política, unido a los ataques a las tropas estadounidenses. ¿Crees que un sistema presidencialista a doble vuelta ayudaría a evitar este sectarismo, ya que al final estarían obligados a votar a uno u otro candidato sin importar la religión y etnia? Podría ser una solución. Para mí la solución sería un régimen confederal, en el que si es un régimen semipresidencialista con poderes ejecutivos del presidente y también del primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros, más un legislativo heterogéneo, pues no debería haber problema. Porque la homogeneidad tampoco ayudaría. Hay intereses de unos y otros. ¿Cuál es el problema principal? No tanto digamos, reforma constitucional, sino que Irak sigue siendo un país altamente corrupto. E incluso los que redactaron esa constitución era o gente corrupta o gente que, sí, iraquíes, que vuelven al país, pero que llevan 25, 30 años fuera del país. Uno de ellos, que era el hombre bonito de la CIA, que era el niño bonito, Ahmed Chalabi, que acaba muriendo de un infarto en 2015, se acabó descubriendo primero que quebró un banco en Jordania y que luego estaba siendo chií a sueldo de los iraníes. Y ese hombre quiso ser primer ministro. El único primer ministro menos malo fue Iyad Alawi, que encima había ganado las elecciones en 2010, o 2011, no recuerdo bien, y no pudo formar gobierno, con lo cual volvió a la jefatura de gobierno Nuri al-Maliki, que se transformó en un megalómano. Pero también con todo ello, Iyad Alawi hizo cosas que es que yo creo, y esto lo he leído en un libro de, no sé, Michael Burley o similares, que ejecutaba públicamente, él mismo con una pistola, a gente connivente con el BAS, porque era chiita, que intentó ser asesinado por agente de Saddam, pero también a chiitas disidentes y que estaban con Muqtada Sadr. Ese es el sustrato de la violencia, lo que hace también que esta casi convivencia sea imposible. Y estoy viendo que Irak cada vez se parece más, en términos de si se crea una democracia, con elecciones y similares, al Líbano. Sí, bueno, sí, el Líbano es un ejemplo claro de un estado en el que la democracia no puede funcionar por la cantidad de etnias, facciones. Es muy complejo. Sí. Vacío de poder, exactamente, sí. De hecho, ahí sí que funciona con el sistema de poderes, ¿no? De compensación de poderes y tal. Pero bueno, presidente cristiano maronita, cuando los cristianos están en retroceso, primer ministro musulmán sunita, portavoz del Parlamento musulmán chiita, que es una persona que lleva el portavoz pues como 30 años. Y ahora hay un vacío de poder porque acaba de terminar el mandato presidencial del presidente, que es 6 años sin posibilidad de ser renovado, 5 o 6 años, no recuerdo bien. Es un antiguo general del ejército libio, que a veces se unía a Siria, a veces no. Michel Suleiman, no recuerdo ahora el nombre. Michel Suleiman fue el anterior, no recuerdo cuál era el presidente líbano, perdón, pero que tiene 88 años. Hay preguntas aquí que son más bien de Turquía. Es que yo creo que eso. Bueno,
Es un vecino irredento también, porque Turquía ha hecho muchísimo daño a Irak. Adelante, sí, 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 sí. sí. ¿No se supone que Francia, aún sin mucho que hacer, quería apoyar contrapesos que tiene Ankara? ¿O Turquía tiene vía libre mientras Suecia no esté incluida en la OTAN? Bueno, Turquía, lo de Suecia es interesante, porque lo que creo que se refiere es que Turquía no apoyaría Sí, la entrada de Suecia, pues sí, sí. la entidad social siempre que no se desvinculase de De los kurdos, organizaciones sí. del PKK, etcétera. Pero es que no solo es el PKK, es la Unión Patriótica de Kurdistán, el Partido Democrático de Kurdistán y todos los partidos con representación política en Irak. ¿Qué ocurre entonces? Ankara utiliza su baza de antigua hermana mayor por el Imperio Otomano y en ese sentido controla todo. Hay otras cosas que Ankara que hace y que es más o menos aberrante y no tiene que ver tanto con la entrada de estos países en la OTAN, etcétera. ¿Cuál es la forma más fácil de que rindan pleitesía tanto el norte de Irak como el norte de Siria controlado por los kurdos? No tanto con los oleoductos, sino cortando el flujo del agua por la presa de Atur para que no llegue al Tigris y al Éufrates. Es una auténtica barbaridad. En un momento en el que encima la inflación por productos agropecuarios ha crecido un 50%. Probablemente va a ser maná. Sí, sí. Estados Unidos desde siempre, yo creo. De hecho, cuando Trump retira a las tropas y asesores del norte de Siria y de Irak que están ayudando a los kurdos, bueno, los kurdos se despiden de las tropas estadounidenses del peor modo. Al virrey que hubo allí le tenían cariño, les quitaban el sombrero a los soldados, cuando pasaban lo que eran los Humvees, les tiraban piedras y zapatos. Pero no solo también tienen armas por parte de Estados Unidos, tienen muchísimo apoyo de su diáspora con dinero. Muchas veces es un dinero oscuro porque viene el tráfico no de armas, sino de drogas, principalmente hachís, esta ruta nueva del hachís por todo Oriente Medio desde Ankara hasta Kabul y vuelta, pero en muchos casos también de Israel, como he dicho anteriormente, para desestabilizar a Bagdad. Pues Aliar Químico fue capturado, en principio fue por muerto por un bombardeo estadounidense el 4 de abril, poco antes de tomar Bagdad. Fue condenado a muerte y en 2010, en marzo, fue ahorcado. Tariq Asid le cayó la cadena perpetua, evitó, porque no tenía crímenes de guerra ni sangre en las manos, evitó la pena de muerte, pero estuvo condenado a cadena perpetua y estuvo condenado pues porque falleció en una cárcel de Bagdad y fue enterrado en Jordania. Era un señor relativamente mayor, tenía 79, 80 años al morir, no se le atendió debidamente por su problema de diabetes, que le dejó ciego, era dependiente y al final sufrió un infarto en la cárcel principal de Bagdad y su cadáver fue trasladado a Jordania. El resto de ministros, por ejemplo, de defensa y dos hermanos de Saddam, fueron condenados a muerte. El presidente Talabani no quiso firmar la sentencia de muerte, se conmutó por cadena perpetua y murieron en muchos casos de causas naturales o uno de ellos de leucemia a la cárcel. Yo creo que es todo. Pues, al final, lo que ha vivido Irak es aquella frase, a ver si lo digo bien, aquel refrán creo que era de Somalia, que decía, yo y mi clan contra mi hermano, yo y mi hermano contra mi primo, y yo solo contra el mundo. Creo que era algo así, perdón si me confundo. Pues aquí es una violencia, pero también hemos de darnos cuenta de que pasa también en sociedades que han vivido pues bajo regímenes tiránicos o han intentado independizarse y han vivido interguerras civiles. Lo hemos visto en Afganistán, lo hemos visto en Irak, lo hemos visto incluso en una república tan pequeña que pertenece todavía a Rusia como es Chechenia. Ahí tenemos varios problemas de que la violencia nutre y crea a nuevos matadores y violentos, ¿no? Que había quitado el silencio, había quitado mi sonido para poder sonarme los mocos, porque tengo un catarro, lo digo así, y se me olvidó activarlo, perdonad. Aquí no se puede estar todo, es que la gente no entiende que aquí hasta tengo que silenciar el micro para hacer algo de salud. Y la alergia primaveral es muy mala, sí, sí. Pues ahora ya creo que se me escucha. No, tú me escuchaste las preguntas sin problema, era el público que no escuchaba las preguntas. Era la pregunta que nos escuchó era la de la siguiente reflexión: sunís contra sunís, chiís contra chiís, kurdos contra kurdos.
¿Crees que se simplifica cuando se dice que en Irak la violencia es interreligiosa e interétnica? Es lo que acabamos de hablar ahora mismo. Sí. ¿Cuánto ha sufrido el patrimonio histórico de Irak? Entre los robos, entre los bombardeos y destrucciones intencionadas de, por ejemplo, Y la el Mosul exploración. de la mezquita por los del Daesh. Es decir, yo creo que el patrimonio histórico, aparte de todas las bombas que debieron caer en campos arqueológicos. Poco. De hecho, este vídeo que... Y encima, por mucho que se comenta, has dicho muy, muy correctamente lo de expolio. Expolio también por los alibabas, como se le llamaba, cuando la ocupación estadounidense, pero se dice, es que Estado Islámico destrozaba la ciudad de Ur, las grandes. Las grandes, pero es que en muchos casos lo que era pequeño y era más desconocido, que se vende mucho mejor al mercado negro, se vendió. Y se ha llevado hace poco, creo que fue en Suiza, un expolio de no sé cuántas toneladas de, bueno, pues de restos arqueológicos de incalculable valor que se vendió en el mercado negro, que junto con el petróleo, que se vendía igualmente, más armas y tráfico humano, eso era la principal caja de caudales del Estado Islámico. Sí, de hecho yo siempre solo oí que destruían los grandes para decir que tenían una guerra contra los símbolos, pero los pequeñitos, todo lo pequeño, al mercado negro, igual que aquellos camiones, acuérdate de petróleo y gasolina que cruzaban la frontera con Turquía en caravana, ¿no? Después, y que gestionaba la hija de Erdogan, por cierto, esos pasos, o sea que... Le venía muy bien a la economía turca. ¿Se sabe quiénes asesinaron a nuestros agentes del CSIC? ¿Y por qué no los han liquidado? Bueno, en España no creo que liquide a nadie, como mucho lo juzgaría, porque España no es un país de estos que, digamos, del talión. Hágase efectivo, sí. Del talión, pues, no, de ningún tipo. Pero que yo sepa, eran, bueno, no sé, milicias, no se sabe. No sé es que realmente fue, me explico. Al principio Aznar dijo que eran milicias del Hamas, sino Al Qaeda, y de hecho apareció el comandante que atacó a ese convoy, y es que eran sunitas, algunos fundamentalistas, otros no, pero luego se ve muy bien en un libro que no recuerdo el nombre, hay dos partes, uno creo que es Siria, el país de las almas olvidadas, y otro que era Irak, con un subtítulo, y es de Mónica Fernández Bernabé y de Javier Espinosa, que fue uno de los periodistas secuestrados por Estado Islámico, y salió el pellejo de puro milagro. Entonces comentaba que habían entrevistado al líder de esa milicia y decía, su presidente, Aznar, primer ministro, miente. Realmente los que atacaron por una parte ese convoy eran ladrones. Por otra parte, quienes lo atacaron también fuimos nosotros porque no queríamos atacar a los españoles, decían, pero ocupaban nuestro país. Entonces, ante el ocupante, dice, recuerden ustedes su propia guerra de independencia. Hemos actuado igual, no pueden juzgarnos. Claro, es que esto hay que verlo siempre en doble perspectiva. Es como claro, los franceses pensarán que los españoles también matamos a sus soldados, ¿no? Es complejo, ¿no? Es complejo. Es decir, es verdad que son españoles y eso nos hace ver el mundo distinto, ¿no? Efectivamente. Y ahí no tengo dudas que me hace verlo distinto. Pero sé lo que veo. Sí. ¿Hay solución para evitar que Irán haga contrabando de todo lo que sea en Irak? Me sorprende que Israel o Estados Unidos no puedan o no quieren. Han bombardeado convoys, sobre todo de armas, y de hecho un par de, no sé si fue en Siria o en Irak, o yendo de Siria a Irak, Hassan Sateri, un comandante de la IRGC y el hijo de Jihad Munier, fueron eliminados por los israelíes en una operación a inicio de 2015, pues por tráfico de armas desde Quneitra, pasar por Irak, Irán. Es un territorio muy, muy poco controlado, generalmente era por milicias kurdas que podían ser sobornadas. Y claro, ante esto, pero no debemos de pensar otra cosa, que es que a Irán también le conviene tener a Irak de hermano menor o protegido por el hecho geoestratégico, pero también por tránsito de petróleo, refinado que puedan hacer de su petróleo, que es bastante complejo de tratar debido a su, digamos, pureza, a pesar de que no es tan potente o fuerte como el refinado, como el de Venezuela, y sobre todo que estamos hablando de que para el mercado iraní, que ahora mismo está aplicando medidas liberales y de liberalización económica, es que es un mercado muy jugoso, mientras que no compita con Turquía. Quiero decir, si Turquía mete las nuevas y China meten sus productos en Irak, rápidamente los van a comprar. Pero si Irán también puede meter todo tipo, incluso de merchandising, como son los pósters de tal o cual imán y similares que se venden a precio de saldo en Irak, eso para las arcas es muy importante. Incluso un cultivo tan potente en Irán que no se puede hacer en Irak como es el pistacho.
Pues era el pistacho iraní de todavía. Efectivamente, sí, sí. Pues más o menos preguntas están hechas, Mariano. Podemos ya dar por finalizado este pequeño viaje a Irak para entender un poco la clave, ¿no? Esta de Oriente Medio, el punto central, ¿no? Que separa a Israel de Irán y que seguro que Irán quiere ir acortándolo, ¿no? Es decir, ir Exactamente, acercándose esa es la línea. hacia sus enemigos potenciales, ¿no? Para quitar el colchón. Pues muchas gracias, Mariano, la verdad. Piensa de qué podemos hablar la siguiente vez. Lo de Turquía es interesante. Una visión a Turquía, incluso vincularlo. Quizás las elecciones y similares, sí, sí, sí. Porque puede haber. No creo que pierda, eso no creo que pierda. No, porque encima ya hemos hablado de que, a ver, habrá habido pucherazo, no sabemos tampoco cuánto de abstención ha ocurrido por gente que no pudo votar, no por abstenerse y porque no le gusta ningún candidato, sino por el factor del terremoto. Pero claro, si a ese 49% de Erdogan le sumas el 5% del tercer candidato que es de extrema derecha y que no quiere pactar con el otro grupo porque dentro de la oposición están los partidos kurdos y este hombre dice que los kurdos hay que eliminarlos, que esto y tal cual, pues 49 más 5%, 54%, mayoría en la segunda vuelta. Sí, sí. Vuelvo a decirme, también se decía eso cuando lo de Lula, Bolsonaro, en muchos casos. Y otra cosa, ya no es el problema de que pueda ganar Erdogan, es que si pierde, ¿aceptará los resultados? Bueno, ese es el problema que... Sí, claro. Porque ya no tiene un ejército que sea el estabilizador del país, porque se lo bajó. No, de hecho, lo ha purgado a partir de ese... Yo digo que hubo un golpe palatiego en 2016. Sí, supuestamente hubo un golpe de Estado, pero fue un golpe palatiego. Sí, a lo mejor hicieron a los militares levantarse ya planificadamente. Exactamente. Sobre todo en un momento en el que Turquía estaba creciendo en modelo macroeconómico. No estaba bien visto en Europa sobre todo las revoluciones en caliente, pero todavía se trataba como un socio estratégico, tanto de la OTAN como de la UE. Sí. A partir de 2016 y de ese golpe ya la cosa cambió. No, me acuerdo perfectamente que los golpistas, o él mismo iba en avión hacia Alemania y dijeron, no, tú no vienes. Sí, eso es, sí. Pues mira, si lo hubieran dejado aterrizar, a lo mejor hubiese triunfado el golpe y no estaríamos hablando de... Te das cuenta que incluso se habla de que el último golpe de Estado, sin contar en Turquía, fue el del 97, el referéndum electrónico que le llaman, ¿no? El golpe sencillo y por email. No, hubo en 2007 uno, no tanto contra Erdogan, sino porque iba a ser presidente del país, que tenía que convertirse en independiente y demás, me refiero a candidato independiente, un antiguo ministro de Exteriores de Erdogan, como era Abdullah Gül, que acabó rompiendo con él, por cierto. Pero, claro, rompía con el establishment de Ataturk. Sí. Pues nada, Ataturk poco se sabe ya de su legado, ya poco queda. Quedan los culebrones que ve la gente ahora en Antena 3 tal, que no ves ningún velo allí, pero eso debe ser algo ya que, bueno, quedará en Estambul un poco y en Esmirna y el resto del país. Sí, fue un modelo de expansión por Irak y por Siria por parte de Turquía, los culebrones turcos, para mostrar una especie de soft power de que Turquía podía ser un farol de democratización de Irak y Siria. Sí. Eso es cierto y funcionan los culebrones. Si te fijas, tanto funciona que ya no hay culebrones en España mexicanos ni venezolanos. Ni venezolanos, ni... No, ya. Los turcos son todos sentimientos y demás. Sí, no, esto es soft power. Pues... muchas gracias, Mariano, la verdad que es todo un placer escucharte y hablar contigo. Y nada, vamos ahora al acabar el programa a ver un huequito para otro día y hablar de actualidad y historia, porque el que haya visto este programa vinculamos el pasado con el presente. No se puede entender... Lo más rabiosa actualidad, sí. No se puede entender Irak sin haber entendido cómo se crea un país con restos coloniales británicos que tenía en la zona de Kuwait y con lo que el Imperio Otomano perdió en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues eso fue el legado de una herencia problemática, ¿no? Pues muchas gracias, Mariano, y si queréis decir algo al público ya como despedida. No, únicamente añadir que es un placer, como siempre, y que, por favor, no dejen de leer, desde luego, a nuevos autores israelíes como Avi Shlaim, a Kilcullen, si pueden leer en inglés, ojalá se pueda traducir pronto, porque son una literatura moderna, muy realista acerca de todos los conflictos de Oriente Medio, e incluso también se puede ver a Tariq Ali con su libro Bush en Babilonia, que narra muy directamente, ya en 2005, cómo podría ser el devenir de todo lo que ocurrió con el Estado Islámico, etcétera. Yo lo recomiendo encarecidamente y, desde luego, hay muy buena literatura ya traducida, y si quieren quizá abrir un poco más este espejo, esta ventana a conocimiento iraquí, se lo recomiendo encarecidamente.
Pues muchas gracias, Mariano, por estas cosas. Y ahora me acabas de poner en duda si vamos a hablar de Turquía o de Israel, porque están los dos muy calientes. Perfecto. Pues nada, muchas gracias y Gracias a a ti. todos los espectadores, oyentes, espero que os haya gustado este intento de acercaros a la actualidad en Irak, la geopolítica mundial de una forma, yo creo que profunda, no superficial. En 2 minutos te explico yo Irak y que hay muchos chiitas, muchos sunís y muchos kurdos y ya está, no. Esto es más profundo, como intentó explicarnos Mariano de Miguel, y espero que os haya gustado tanto que deis a me gusta, dejéis un comentario y compartáis en vuestras redes sociales este programa. Pero mejor todavía con vuestros amigos, familiares, digáis, oh, ¿queréis aprender de historia y de actualidad? Bellum Artis, Historia Militar. Muchas gracias a todos, espero que sigáis viendo nuestras historias habladas y también si queréis apoyarme para que si me desmonetizan este programa, porque tiene boletos, tiene boletos, este sí que tiene boletos. Espero que no. No, el otro día me desmonetizaron ya el de estrategia rusa y soviética, porque ves hay un tanque en foto y le sentó mal a alguien y ya está también desmonetizado. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado y si es así, invitarme a un café en patreon.com, en PayPal o en Bizum, o haceros aquí fans en YouTube o en iVoox. Ya no os molesto más con esta publicidad y hasta la próxima historia hablada aquí en Bellum Artis, Historia Militar.